Buenos días, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del Congreso Mundial de Educación Kairos, con el webinar del Foro 2 dedicado a las políticas y estrategias de las organizaciones internacionales para la implementación del tercer contrato social de la educación. Antes de nada, recordarles a todas las personas que asisten que en la barra inferior de la pantalla tienen a su disposición un sistema de traducción al portugués, al español y al inglés que estará permanentemente atendido, y agradecemos el gran trabajo que están desarrollando los traductores y traductoras de este congreso. Ya sin más, presentar a quien va a moderar este webinar, que es Alberto de Zibert, secretario ejecutivo iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Fue también presidente de la Universidad Nacional de La Plata y secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Buenas tardes, Alberto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan José. Es un placer para mí poder moderar este foro. Buenas tardes. Este segundo foro, buenos días, como bien enunciaste, a todos habla de las políticas y estrategias de las organizaciones internacionales para la implementación del Congreso Mundial de la Educación por el tercer contrato social de la educación. En el panel se encuentran amigos de muchos años y otros a quienes comienzo a conocer gracias a su pertenencia a Kairos. Voy a presentarlos a cada uno de ellos, que van a tener 8 minutos para expresar sus ideas. Damos la bienvenida y me acompañen en esta primera a diferentes organizaciones internacionales, Casco, a la UNESCO, a bancos, a las universidades, a los profesores. Por favor, en el panel tenemos a Félix García Lausín, que es comisionado del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano y ex secretario general del Consejo de Rectores de España. A Francesc Pedró, director del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO y es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. A don Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, catedrático de la UNAM, de la Facultad de Economía, de la cual también ha sido decano. A María Rosa Terradellas, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Girona y expresidenta del Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. A Maximiliano Alonso, director del Banco Centroamericano de Integración Económica por Argentina, exdirector del CONEX Europe Bruselas y ex miembro del directorio del Observatorio de Responsabilidad Social de la UNESCO. A Paulo Speller, ahora sí tenemos acá, que es ex secretario general de la OEI durante 2015 y 2018. Bueno, Kairos ha organizado el tercer contrato mundial de educación en 2015 y rector de la Universidad Afro-Brasileña entre 2008 y 2013. José Manuel Pérez Tornero, de la UNESCO. Don Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda y miembro del Consejo Ejecutivo de poeta nicaragüense Rubén Darío. Ellos les digo que lo que esperamos es que nos den una guía de cómo hay que avanzar en el futuro también con unidad en la diversidad de la educación. Le voy a dar los primeros 8 minutos. Hoy queremos expresar nuestro saludo, reconocimiento y agradecimiento. Muy bien, muchas gracias, a ustedes, amigos y amigas. Alberto, buenos días o buenas tardes, según sus respectivos
usos horarios y lo primero que quisiera hacer desde luego es saludar a mis estimados amigos Lima Portalavera y Juan Carlos Casco, miembros fundadores del equipo de coordinación de Kairos y amigos sin duda y presidents of universities, representatives of networks and organisms and institutions, both international, national, and regional. To all the speakers, panelists, moderators, those who made the videos and so on, al equipo de traductores y traductoras, the team of interpreters for their valuable work, quiero decir ya para quienes nos ven, and those who see us, and below you can find the interpretation. You can select español y portugués según sea el Spanish caso. and Portuguese. Así que, por favor, al menos que uno llegue a considerar una contribución sustantiva. Find ustedes presionan ahí y pueden label, you seleccionar el idioma que desean escuchar you click la that, and intervención to de cada una de select las the language that you want. conferencias o de cada uno de los panelistas. Or you can También quiero aprovechar para la also want representación del to equipo de coordinación expresar nuestro present reconocimiento, coordination agradecimiento y salud al equipo técnico de OPEC y emprendedores y a todas las personas and e all the instituciones entrepreneurs and every de person diferentes partes del mundo que con su trabajo de apoyo han hecho propio esfuerzo por una and educación their mejor own effort for a para una better sociedad mejor. education for a better society. Queremos hoy también en este Congreso expresar nuestra solidaridad Express our con las solidarity personas, familias del mundo and families in que han the sufrido y world siguen sufriendo los that have efectos suffered directos e and indirectos de la continue pandemia suffering de the direct COVID-19. effects of the pandemic. Nuestra solidaridad con las personas, familias y comunidades que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de las catástrofes naturales como huracanes, sequías, terremotos, etc. Hurricanes, droughts, Nuestra solidaridad con las personas, familias, pueblos y comunidades que se encuentran en la pobreza, en la extrema pobreza, que padecen hambre, que sufren los efectos de la violencia, la marginación, suffer from the effects of violence, marginalization, discrimination, and cambios profundos. También las comunidades que no tienen acceso a los very servicios deep básicos changes, have no para access una to vida en basic condiciones services dignas. for a dignified life, conditions of Enfatizar life, para una vida en such as condiciones health. dignas. É uma Que la prova vida es digna disso. para cada No ser mundo humano, já pero no existe. siempre las For condiciones each dignas. human being, you have to have a minimum Condiciones tales como la salud conditions y to la live, educación, like health, o education, cuyos servicios or no other tienen la calidad services mínima requerida. which do not have the minimum required quality. Con quienes no tienen acceso o con podemos acceso no limitado a la no access or información, limited access to al information, conocimiento to knowledge, y a las comunicaciones and por la brecha social y la brecha because digital que of the existe. social and the digital divide. Nuestra solidaridad con quienes, Our teniendo todo en solidarity términos with materiales, those who have every tienen problemas material físicos ends, o have emocionales, physical and o que no or tienen una, o emotional que tienen una problems, vida sin Pero propósito. vayamos a who la have educación. a life Vayamos a la without educación, any purpose. que es el tema Nuestra de- solidaridad Our nos solidarity tiene la for frustración those who have the de que a frustration, pesar de haber estudiado, who in spite tener of having uno o más studied títulos and have profesionales, one or more no professional logran encontrar un titles, empleo cannot o find no a tienen las job or competencias cannot adecuadas para tener find éxito the necessary competence to Ella, be la señora successful Grispan, in this tomaba las palabras de century. Paulo Freire y de Nelson Mandela. El mundo que requiere recoge palabras un que nuevo recoge pacto en este social. congreso requires a y las new entrelazaba social para pact. destacar, Alto. como hicieron ellos O cambiamos antes, el rumbo para construir una sociedad Either más we justa, change the direction más to equitativa, build más a fair solidaria, society, más more sostenible y menos vulnerable, more equity and more o la solidarity, humanidad se or autodestruye humanity will producto self-destruct de todas las disrupciones que as a tenemos product of all the disruption that we have today. climática, tecnológica, económica y social. Economy and Uno social. de ellos, el hambre, la pobreza, La la hunger, violencia y la poverty, inmunidad, violence, los problemas de cobertura, calidad y inequality, pertenencia, health, education, salud, educación, etc. and so las on. reformas de las que hoy podemos Tenemos que hablar, hacer estamos camino al hablando, andar. que We also son have necesarias en la educación, to build son Para las poder mismas convertir los básicamente objetivos de las que desarrollo hablamos en sostenible noviembre de hoy 2018. más que nunca Es obvio que con nuevos en un acentos, firme compromiso intensidades,
de las personas, las instituciones, las empresas, los estados y los gobiernos, los organismos internacionales, para enfrentar los retos y desafíos que teníamos antes de la pandemia y profundizados por la misma. Que estos no sean solo una referencia teórica, sin respaldo y sin verdadero compromiso de todos y todas. Tenemos que hacer camino al andar, avanzando hacia el multilateralismo real y efectivo en el mundo, fortaleciendo la integración y la cooperación regional e internacional, fortaleciendo la solidaridad y el humanismo, pero sobre todo un humanismo, como lo dice en su excelente video nuestra amiga Miriam, crítico, humanismo ecológico, un nuevo humanismo. Tenemos que hacer camino al andar para una sociedad sin discriminación humana y social, sin veto o discriminación, eso incluye competencias que en otras ocasiones con unidad en la diversidad del bien común, haciendo prevalecer los principios de la interculturalidad como elemento de la paz y la convivencia. Tenemos que hacer camino al andar saliendo de la zona de confort y asumiendo retos con humildad, tolerancia, pero con visión, compromiso y determinación para una educación mejor, para una sociedad mejor para todos y todas, en la que nadie se quede atrás, potenciando el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación y los saberes para el desarrollo humano y no para deshumanizar el desarrollo. Haciendo camino al andar, reivindicando la labor docente como promotora de valores, constructora de esperanzas y mediadora pedagógica de aprendizaje en una realidad educativa plural. Haciendo camino al andar por una educación virtual, presencial o multimodal, con inclusión, calidad, pertinencia, para descubrir y potenciar el talento individual, pero no para la individualidad, sino para la colectividad, con visión global, pero con compromiso local, desde por ello, como parte de ese necesario nuevo pacto social, propone que construyamos juntos el tercer contrato social de la educación. Pero eso significa que Kairos va a resolver los problemas del mundo. No. Kairos promueve una activa y dinámica unidad de los vigores dispersos del mundo entero, con unidad en la diversidad por el bien común, para avanzar hacia la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una sociedad mejor para todas y todas, competir o sustituir, sino para sumar, complementar, apoyar y juntas las personas e instituciones a nivel mundial, regional, nacional y local, impulsemos la integración y la cooperación horizontal en lugar de la explotación y organización brutal. Sino que es un papel, como lo dijo que alcanza el extraordinario Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación construye. Tenemos enormes inversiones en el mundo de armas que destruyen, pero si queremos construir, la educación es el camino. Y como lo dijo el gran pensador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Quiero, para finalizar esta parte, decir que no se equivoca el que ensaya distintos caminos. Gracias, Félix, para alcanzar su meta. Con el tiempo y le damos la palabra. Se equivoca el que por temor a equivocarse Pedro, no camina. Director de IESAC. I'm going to give you the floor. Y también retomo otro pensamiento que no es mío. Muchas gracias. Si no te gusta lo que cosechas, Alberto, analiza y cambia lo que siembras. Si And queremos una educación Obrigado, diferente, Félix, por essa tenemos que oportunidade. cambiar lo que estamos haciendo. Por Eu tanto, estou de Kairos, ouvindo o tradutor de inglês, nuestros pessoal. principios decimos, y retomo lo dicho al inicio, sigamos uniendo los vigores Está dispersos traduciendo al del mundo inglés, entero, está perturbándola. haciendo camino al andar,
con unidad de la diversidad por el bien común. Muy bien. Y dejemos huella. Muy brevemente, Porque como dice yo el desde proverbio luego Congo, suscribo todo lo las que ha huellas de dicho personas Félix que García caminaron Launcín. juntas Déjenme que nunca empiece se en borran. primer lugar Como agradeciendo, Kairos, les aunque decimos, son solo 8 minutos, caminemos déjenme que juntos dedique un poco de por la tiempo a construcción agradecer esta de una enorme nueva educación iniciativa para una nueva y mejor y, sociedad. digamos, Adelante. bajo cuyo impulso Con ello, nosotros suscribimos con estas esta palabras, llamada voy a en dar favor del ahora tercer contrato social. la palabra a mi gran amigo Dicho esto, yo Juan Carlos querría Castro. recordar un poco cuál es Juan Carlos el es uno marco de de los miembros referencia para la UNESCO, fundadores en y coordinadores el de sector Kairos. del cual nosotros en el Instituto Ha tenido una para labor la Educación Superior nos destacada ocupamos, por que es más de justamente 30 años a nivel el de sector de la educación Latinoamérica, superior. En la UNESCO Iberoamérica, nosotros estamos convencidos que principalmente el en derecho temas de universal liderazgo, a la educación emprendimiento, incorpora emprendedurismo, también el comunicación. derecho a la Es educación alguien superior. que visiona Y esto es y algo actúa. que, bueno, es fácil decir, Juan Carlos nos va a pero hablar es mucho, específicamente, bueno, muy ¿qué es esto? El arduo tercer de llevar contrato a la social de la práctica. educación. De hecho, en Porque nuestra algunos estarán región preguntando, tenemos ¿cómo es que esto? hacer ¿Cuál fue el primero y compatibles cuál fue el dos líneas de segundo? trabajo ¿Y en qué consiste simultáneas este para contrato social de la evitar educación? este Bueno, esfuerzo tan nuestro amigo Juan grandilocuente Carlos intentar va a que el derecho explicarles y va a esté compartir ahí, con sea ustedes de reforzado qué se con trata políticas públicas. este camino El en que primero nos tiene que encontramos ver, juntos avanzando. lógicamente, Por favor, amigo Juan Primeiramente, Carlos. isso tem a ver. Gracias, amigo Telemaco. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Tem a ver com o trabalho em matéria de equidade. Na verdade, a pandemia nos colocou em uma situação que provavelmente, em matéria de acesso à educação superior, nos representou um golpe equivalente a um retrocesso de uma década. Provavelmente nós perderemos muitos estudantes que já estavam entrando pela primeira vez na educação superior provenientes de ambientes, ¿no? Y eso nos ha permitido vivir juntos. Y en cada una de esas épocas históricas, siempre dentro de ese contrato global en el que hemos vivido, hay un apéndice para un acuerdo también en los temas de la educación, porque en la educación está la raíz de todo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, convinimos que todos los niños y niñas tenían que estar escolarizados. Y ese fue un acuerdo global de la educación. Entre otras, ese acuerdo permitió la educación universal, en este sentido, yo creo gratuita que acompañar obligatoria el en todos proceso los de países. recuperación No por igual, de esa pero pérdida, eso constituyó un tipo de avance muy importante grandes metas que en nuestro instituto trajo consigo mucho ¿Y cómo lo de hacemos? los éxitos Lo hacemos sociales, sencillamente, muchos de en los primer avances lugar, que poniendo What we want to do to place in the differences of the gains and the rights of the collateral impacts that the pandemic is having. Cuando la economía y las sociedades se desarrollan, Also, se hace necesario before the incorporar al pandemics, mercado de the trabajo pandemics mano de obra especializada. has Y se abre la actually universidad, made los centros técnicos, stressed our también a las lack clases of populares structure. que In order to deal with tradicionalmente education, you habían have to tenido vedado predicate el the acceso universal a esa rights educación to superior y education técnica. and to dream that Esto effectively coincide con everyone un will be avance able to extraordinario de arrive las at a sociedades certain moment to a higher education. y en São torno duas coisas a que eso não se genera necessariamente un en segundo el contrato horizonte, social, en de el que una u otra convinimos forma, que nuestra la visión de lo educación que es técnica y una superior tenía que estar sociedad en al la cual el alcance aprendizaje de todas y de in todos. which ¿no? permanent Avanzando, access is the seguimos order of avanzando the en el day, tiempo nor there could be done for everyone. y vemos cómo And this la was revolución reserved only to a científica special, y tecnológica, a small cómo part of the la population. transformación Evolution with the transformation of que labor, insiste with the en el inclusion derecho of universal technology, a la educación superior, Sí. no pudiéramos garantizar la calidad de la prestación de ese servicio. De hecho, es muy frecuente en nuestra región que tengamos tasas de cobertura que están y más también allá de están lo que sería obligando esperable visto a el nivel de que desarrollo económico y social hagamos de un nuestros nuevo países. planteamiento Y en sobre buena un parte tenemos esas nuevo tasas de contrato acceso social porque para la hay un educación. sector importante de la Los provisión que anteriores viene con contratos unas tasas, se nos han digamos, convertido, se han vuelto relativamente obsoletos. bajas, unos aranceles El primer relativamente contrato bajos, social de pero la aranceles educación nos al fin y decía al su cabo enunciado, y con una estudia, provisión, digamos, igualmente de low cost, por decirlo así. sé Por una eso es persona muy obediente importante, muy que encomiable respeta las el trabajo normas, que las agencias realiza un de trabajo aseguramiento de la y calidad fórmate en y un las oficio organizaciones y profesionales tendrás vienen una vida realizando en algunos casos aceptable. desde hace décadas. Eso Por eso estaba en el creemos marco, que ese enunciado equidad estaba en el y calidad no escrito, son en pero el era un fondo enunciado que estaba en el marco de ese las primer dos caras contrato de social una misma de la moneda. educación. ¿Y qué podemos hacer En en el ese segundo sentido? contrato Bueno, social nosotros de la educación desde se el nos dice, instituto estamos estudia trabajando mucho, también estudia una para carrera, arrojar más luz esfuérzate,
acerca de qué tendrás un buen forma trabajo de por vida. el trabajo de las Y agencias de esos aseguramiento de la contratos calidad puedes tener una aceptablemente mayor se han capilaridad sobre las venido instituciones, de cumpliendo. manera que no se convierta meramente entrado en en un semáforo finales que del siglo indica XX, si una principios del XXI, institución nos o un damos programa cuenta debe que ser o no acreditado, sino que se convierta efectivamente en la puerta con de esas entrada a un cláusulas proceso no de escritas mejora ya no se constante cumple. de la calidad, Y se como de está hecho ya está produciendo un operando profundo en más de desasosiego uno de los países de nuestra y región. estamos Ese viendo sería, cómo a mi juicio, las el familias se segundo sienten elemento. frustradas Y el tercero, porque y estaba empeñaron sus implícito en las esfuerzos palabras de en Félix, dar una y con esto termino educación a ya, sus hijos, y es estamos viendo que cómo no vamos a progresar ni en vamos a todo el recuperar mundo una todo lo masa que la enorme de pandemia nos personas ha hecho tituladas, perder en de términos de personas equidad y de calidad si no somos con capaces de muchos estudios reconocer en no todo lo que tienen está sucediendo en cabida estos en el últimos mercado de 10 trabajo. meses Tenemos como que una puerta replantearnos abierta globalmente a la el papel innovación de de la verdad, educación. a la innovación Si en el responsable, primer a esa contrato innovación social en de la materia de educación provisión de la educación el superior foco que estaba pueda en las tener visos competencias efectivamente básicas, en aquellas de competencias garantizar la necesarias continuidad. para, Es decir, yo creo relacionadas con que el las cálculo, el instituciones lenguaje, la serias de educación matemática, superior para que están ejercer un de trabajo una u otra o forma una bregando para profesión. garantizar El la segundo continuidad contrato pedagógica social están de la ya educación, las reflexionando acerca competencias de qué clave es lo que está eran las funcionando en este nuevo competencias modo de técnico provisión y y por qué, profesionales. y por En consiguiente este vale la tercer pena contrato llevarse hacia el social de la futuro y qué es lo educación, que de las ninguna manera competencias está funcionando y por qué principales van también, a ser por las tanto, hay que competencias evitar en el genéricas, futuro. las Lo que sí me competencias parece clave claro para el es que siglo aquellas XXI. instituciones y aquellos Aquellas países que tengan una competencias que nos política tienen que ayudar nacional e a institucional desarrollar de la apoyo a la creatividad, innovación en la materia de provisión imaginación, de la la educación superior, innovación, van a el ganar muchos enteros, emprendimiento y no el solo liderazgo. en términos de Ayudarnos a ser recuperación personas del terreno autónomas perdido en por una causa de la realidad pandemia, sino extremadamente en nuestro compleja. avance hacia El la mundo se ha realización acelerado de con ese, la pandemia digamos, y hemos derecho tan visto querido que es el cómo derecho a la educación y que incluye la también, incertidumbre por se ha supuesto, convertido el derecho a la en el educación superior. principal Muchas rasgo gracias de y de nuestro nuevo tiempo. muchísimas Nuestra felicidades educación, por este impulso que lo Kairos defino está así dando a muchas este veces, tercer en contrato la actualidad social. en el mundo es un edificio en Muchas ruinas, gracias, Francesa. donde Cumplió muchas veces muy bien los con que el toman tiempo. decisiones y los que Felicitaciones. están Y dentro entonces le están en vamos a una dar pugna, en una el pelea espacio correspondiente a por Roberto Escalante, decidir de qué color secretario general de se van a UDUAL. pintar las habitaciones del edificio. Muchas Cuando gracias, el edificio Alberto. se está cayendo. Buenos días Es y buenas necesario, tardes. y desde aquí también, desde Kairos, Dependiendo de, hacemos como una alguien llamada decía, a la del uso comunidad horario en el internacional que para está. sumarnos también Saludo a a grandes la tarea de amigos los gobiernos, los que organismos nos acompañan hoy internacionales, como para abordar esos panelistas y a cambios. quienes no he Porque nos tenido estamos la jugando el oportunidad de futuro conocer o de saludar la personalmente. próxima De todas generación. maneras, Nos estamos les envío jugando un saludo algo muy caluroso. importante. Y ahí Agradezco tenemos mucho la invitación de Kairos actuar y juntos. particularmente a mi muy La tarea estimado amigo sabemos que no es Telemaco fácil. Talavera. Y lo Estamos felicito ante una junto con todos enorme los demás complejidad. que impulsan este Una foro obra importantísimo de titánica discusión que seguro que sobre los que temas relevantes empezamos como hoy la en este educación congreso superior. y Tengo 8 estamos minutos, he apostando preparado por un cambio una pequeña radical en la presentación, voy a ver educación, si puedo subirla, si seguramente no, no veremos ni ya he terminada, porque acordado con Rubén los que él me va a procesos ayudar. históricos como Permítanme ver si este puedo, contrato social de la educación subirla. no van a ser Creo que rápidos, pero aquí tenemos está. que actuar ahora, porque mañana es muy tarde, porque en la educación No sé si y en su no sé cambio si la ven. radica todo el futuro de la humanidad. No se ve todavía. Nos hemos reunido aquí también ¿No se desde ve? Kairos. Kairos reúne mucho talento. Yo digo muchas veces bueno, que entonces yo le pediría a Rubén que el Sapiens, me que estaba ayudara. trabajando Ahí está. en su cueva hace 100.000 años, Yo no la veo bien. de flecha, ese Sapiens tenía la misma inteligencia que tiene un hombre del siglo o una mujer del siglo XXI. Nuestra inteligencia no ha variado mucho, pero hemos aprendido una cosa en este tiempo. Creo que no estoy pudiendo. Actuando juntos, no estoy pudiendo colaborando ver masivamente en torno a los desafíos globales, podemos hacer una gran diferencia. No estamos en tiempos de individualismo, estamos en tiempos de pensar juntos, de trabajar juntos. ¿Sí la pueden ver? Estamos en tiempos de desarrollar la inteligencia colectiva al servicio de los grandes propósitos de la humanidad, del cambio educativo. Eso es Kairos. Kairos es la suma de líderes, es la suma en el mundo de la siguiente, un ejercicio por favor, de inteligencia colectiva al servicio de la educación. Muy bien, a ver, el propósito la siguiente, por favor, la anterior. La tarea Tres no va a contratos, ser fácil. Tres contratos que hemos observado, está en construcción el tercero. Y quisiera aquí no podemos mencionar seguir solamente en la inacción.
ha llegado el tiempo va a ser muy de importante actuar. Ha llegado el definir tiempo las características de comprometernos con de el este cambio. contrato. Y creo que vamos a Les deseo, probablemente porque tienen un a encomiable tener trabajo diferentes nuestros miembros de versiones. Kairos Kairos quiere construir en los próximos una días. versión Les deseo buen de tino este, para de este no nuevo errar en contrato. este propósito. Y eso es muy importante lo que importante van a hacer. porque creo, como Nada más decía, y van a nada haber menos otros que contratos darnos o otras ese tercer contrato propuestas social de la que educación, pueden darnos llevarnos esa hoja de ruta para el cambio. a diferentes Les rumbos, deseamos mucha y a suerte diferentes en esa lugares tarea. de Y adelante. Y este es un tema fundamental, entonces. ¿Cuál es el contenido que le vamos a dar a este nuevo contrato, a este tercer contrato de educación, en este caso para la educación superior? La siguiente, por favor. Si me ayuda. Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión muy importante. Ya Kairos ha avanzado, me parece, hacia cuestiones muy importantes como cosas que tienen que ver en la capacitación a lo largo de la vida, el enfoque de la cultura en los contextos globales. Pero yo quisiera apuntar más esta parte que Félix y Francesc han mencionado ya en sus intervenciones, en el sentido de que nos interesan los individuos que desarrollen todas sus capacidades, siempre y cuando esas capacidades tengan una vocación social fundamental, a la luz de las cosas que sabemos que, por ejemplo, América Latina y el Caribe hoy padecen y padecían, como ya decía Félix, desde antes de la pandemia. Una inequidad enorme, pobres niveles de pobreza muy importantes, y más a ello los asuntos que se han sumado con la pandemia, que de hecho van probablemente a colocarnos en condiciones peores a las que estábamos antes de la pandemia. Entonces, esa parte me parece absolutamente central. La siguiente, por favor. Bueno, la educación, entonces, debe de... hay aquí un asunto que me parece muy importante. En los últimos, en todos estos meses, ha habido un énfasis muy importante en el uso de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías Certamente, as tecnologias elas têm papel relevante. La posibilidad que tenemos de reunirnos de manera muy eficaz. Reunir de forma tão eficiente. E incluso, sin duda, tiene un papel muy importante. Pero podemos manejar las tecnologías de la manera más eficiente y de la manera más experta. Pero si le ponemos a esa tecnología contenidos malos, los resultados van a ser muy malos. Entonces, el asunto tiene que ir no solamente por la parte tecnológica, sino, como decía, tiene que ir por la parte pedagógica y por la parte de los contenidos. La educación, que probablemente vamos a tener, la educación cuando la pandemia se resuelva, vamos a tener una educación presencial. Uma educação presencial. Education in presence with the... Por favor. Bueno, cuatro grandes áreas muy rápidamente, que con esto concluyo, que habría que atender como propuestas. Gobernanza de las universitarias, universidad y sociedad, redes universitarias y transformación digital y equidad. Adelante, por favor. Bueno, en la parte de gobernanza, esto va a tener algo que ver con la autonomía universitaria, me parece muy importante, los marcos de actuación con los estados nacionales, la capacidad financiera y operativa de las universidades. En la parte de universidad-sociedad, el papel primordial, este tema que hemos siempre dicho de la educación superior como insumo sustantivo para el desarrollo. Adelante, por favor. Un minuto. Ahorita termino. Las redes universitarias. Bueno, las redes universitarias creo que, como se ha dicho, tienen que generar un proceso de anudamiento. Francesc Pedró en alguna otra ocasión decía cómo hoy la pandemia ha permitido que la investigación, por ejemplo, prospere a través de estas nuevas metodologías y tecnologías que tenemos a su disposición. Y finalmente, fortalecer
la transformación digital y equidad. Las alianzas, me parece, para la formación docente en el fortalecimiento, esto es muy importante, tenemos que trabajar mucho con nuestros estudiantes y profesores para fortalecer su capacitación en la educación digital. Adelante, con esto termino, la última lámina. Bueno, educar mejor es usar todas las capacidades y los recursos disponibles, pero no confundir que educar es solo enseñar para crear capacidades. Es fundamentalmente educar con valores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. También has cumplido perfectamente con el tiempo. Y le damos ahora la palabra a María Rosa Terradellas. María Rosa. María Rosa Terradellas, tienes la palabra. Está muteada. María Rosa. Perdón, es que lo tenía cerrado. Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de la zona horaria. Y ante todo, bueno, agradecer muchísimo a la invitación de Kairos, la iniciativa de Kairos, y sobre todo a mi amigo Telémaco Talavera por haberme invitado y a Juan Carlos Cascos, y sobre todo también a la excelente organización de este congreso y a toda la gente que está detrás dándonos apoyo para que, digamos, los panelistas lo tengamos todo bien. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero manifestar que yo voy a hablar como una profesora universitaria corriente. Lo digo porque, claro, aquí hay muchas personas representantes de organismos internacionales y, claro, como la mesa va de políticas internacionales, yo voy a hablar desde la base, digamos, ¿no? Para centrarme en lo que me corresponde. Bueno, respecto a este tercer contrato social que está planteando Kairos, con el tercer contrato social lo que quiere es promover una educación transformadora para construir un mundo más justo, más inclusivo, diverso, democrático y solidario, donde nadie quede atrás y asumir como propios los ODS. Y esta acción transformadora, desde mi óptica, precisa educar a una ciudadanía que sea activa, que sea crítica, creativa, democrática y responsable, que pueda dar respuesta a los retos sociales y con ello contribuir al desarrollo de la sociedad mediante su participación. La mayoría de retos sociales, por ejemplo, ayer los definió muy bien Antonio Robeda, también los retos que tenemos planteados hoy, pero yo creo que los retos sociales están muy bien planteados desde los ODS, ¿no? Y por tanto son a ellos a los que nos tenemos que referir, porque a nivel mundial son los retos que tenemos planteados todos, ¿no? Desde la erradicación de la pobreza, la educación, la igualdad de género, la energía, el medio ambiente, el acceso al agua, las tecnologías, los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y todo ello lo debemos desarrollar mediante alianzas en las que participen todos los sectores de la sociedad. Es decir, la ciudadanía, las entidades sociales, las empresas, las ONG, las administraciones, etc. Desde mi perspectiva, ello implica pues, transformar tanto las metodologías de aprendizaje como las investigaciones, sobre todo en la educación superior. ¿Por qué? Para poder involucrar nuevas perspectivas, generar confianza con la ciudadanía y las instituciones, apoyar la innovación y la investigación y que la gente perciba las instituciones de educación superior como algo que es útil para la sociedad. En el ámbito de la educación superior es lo que denominamos, y a las que se ha referido también Francesc Padró, innovaciones e investigaciones responsables, definidas a nivel europeo, tanto en las declaraciones del UNI-Roma como en el programa europeo Horizon 2020, que no es una cosa nueva, ya hace unos años que se está debatiendo todo esto, ¿no? Y hemos avanzado, pero yo creo que poco. Y estos programas lo que consideran es que debemos llevar a cabo proyectos de innovación e investigación realizados con la participación de los agentes sociales y con el objetivo de conseguir resultados que tengan impacto social, que sean sostenibles, que sean éticamente aceptables y que sean socialmente deseables. ¿Qué significa para mí desde la perspectiva de la innovación? Porque a veces cuando hablamos de innovación mucha gente se piensa que solo hablamos de tecnología. Yo creo que hablamos de muchas más cosas. Para mí la innovación quiere decir, en todo caso, que debemos transformar las metodologías de aprendizaje en la universidad. Tienen que ser metodologías activas, participativas, creativas y colaborativas,
que planteen soluciones a los problemas que tenemos planteado. Entre ellas, yo diría que hay algunas que se están aplicando, como son el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aprendizaje servicio, las clases inversas o la gamificación. Y a nivel de investigaciones, también estas deberán llevarse a cabo mediante la participación de los distintos actores sociales, para tener en cuenta todos los puntos de vista y ser llevadas a cabo desde la ética, la incorporación de la igualdad de género en las mismas, una mejora de la gobernanza o el mismo acceso abierto. Por lo cual, ello significa que todo, tanto las innovaciones como las investigaciones, las tenemos que trabajar con alianzas de todo tipo. Alianzas que ya nos definían los ODM el número 8 y los ODS el 17. Por tanto, estas alianzas son las que tenemos que promover para también mejorar la formación en las universidades y la investigación en las universidades. Yo creo que aquí es verdad, porque Kairos nos dice qué propuestas hacemos, tienen un papel muy importante todas las organizaciones internacionales, ¿no? Por un lado, yo creo que lo que tienen que hacer es escuchar la voz de todos. Y por otro, impulsando programas que vayan en esta línea, que conduzca a transformar los modelos de innovación e investigación, así como la formación a todos los niveles, desde la educación infantil hasta la formación de posgrado. Para ello, mi propuesta es que Kairos debe conseguir la complicidad y el apoyo de todos los organismos internacionales. Empezando, por ejemplo, por la UNESCO a nivel mundial, pero también de todas las organizaciones educativas a nivel americano, a nivel europeo, a nivel africano, ya sea desde los consejos de universidades, las redes universitarias a nivel nacional o internacional, los ministerios de educación, los ministerios de ciencia, tecnología e innovación, las federaciones y sindicatos de docentes y estudiantes, los consejos de educación, o las mismas cumbres de jefes de Estado. En ellas también se tendría que discutir esos temas. Y evidentemente también hay que pensar en las organizaciones empresariales, en las organizaciones no gubernamentales o entidades económicas y financieras para desarrollar todos estos programas. Además, para mí un papel muy importante... 2 minutos, María Rosa. Ya estoy. Un papel muy importante al que se ha referido también a Francesc Pedró es el papel de las agencias de aseguramiento de la calidad, ya que ellas pueden promover que para acreditar los planes de estudio incluyan estas metodologías o metodologías de estas tipologías e incluso promuevan que en los mismos, digamos, la gente incorpore los ODS. Y además también, que es muy importante, que las investigaciones sean pensadas con la sociedad y para la sociedad, para dar respuesta a los retos que tiene la sociedad. Y que sean desarrolladas con la participación de otros sectores sociales y que se evalúe el impacto social de las mismas y no solo exclusivamente desde los rankings competitivos. Yo creo que aquí tenemos unos requisitos muy importantes en los que tenemos que trabajar y que Kairos tendremos que entrar en todas estas líneas. Y aquí lo dejo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa, también muy cumplidora con el tiempo. Le damos la palabra a Maximiliano Alonso, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, por la Argentina. Muchas gracias, Alberto. Yo voy a cumplir con el tiempo porque traje el cronómetro, así que vamos a... voy a hacer lo posible. Lo dejo en tus manos. No, gracias. Bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecer a todo el equipo de Kairos, realmente en todos estos momentos, desde el comienzo, que no hace tanto, están trabajando y es muchísimo el trabajo que están haciendo. Yo principalmente le quiero agradecer a Telémaco también por haberme invitado a participar y bueno, simplemente esto, agradecerle. Como tenemos poco tiempo, yo me voy a enfocar, voy a hablar desde la perspectiva de la banca multilateral, algo que acaba de mencionar Rosa también. La banca multilateral son conocidos por todos, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es donde trabajo, el FMI, la CAF, el Banco Mundial, etc. Así que son bancos compuestos por fondos que ponen las naciones para apalancar políticas de desarrollo. Y la educación, por supuesto, es una política de desarrollo. Es decir, estamos o entraríamos en este esquema de alguna manera. Por supuesto, promoviendo la inclusión social a través de estos fondos. Ya para entrar en el tema de las políticas y estrategias,
lo que de alguna manera podemos referenciar en términos prácticos es que, por ejemplo, América Latina y el Caribe tienen el 5,1% del PBI. ¿No? Se invierte en educación según la CELAC. Y también es interesante darse cuenta, para comparar, que los países de la OECD invierten el 4,9% del PBI, los países más desarrollados. ¿Esto quiere decir que estamos mejor que los países de la OECD en América Latina? Obviamente no. Ahí la inversión no tiene mucho que ver entre la calidad y la inversión directa. Pero bueno, son otros factores, no se pueden comparar tan directamente. Pero lo interesante es ver cómo invertimos el dinero, en qué lo invertimos. Cuando desglosamos la inversión por país nos damos cuenta de que el mayor porcentaje se remite a los sueldos, a los equipamientos e infraestructura en América Latina. En la OECD, en los países de OECD, tienen casi la misma lógica de inversión, pero hay muchos fondos direccionados a otros procesos, a procesos de formación, a carrera docente, a desarrollo de la currícula, a fomentos de las relaciones con otros stakeholders, otros actores, a los procesos de vinculación, seguimiento del niño, la niña, los adolescentes, etc. En este caso estoy dando ejemplos mucho más de enseñanza de primaria y secundaria, pero bueno, no estoy tocando temas de educación superior. Ahora, cuando vinculamos estas políticas y estrategias en el campo de la educación a la banca multilateral, es automáticamente direccional a estas necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la banca responde a pedidos nacionales o regionales, es decir, de alguna manera a sus clientes, a los países, ¿sí? A las políticas que quieren implementar los países. Y así termina de fomentar un círculo que ha variado muy poco en los últimos 30 años. Realmente ha variado muy poco en los procesos de inversión de la banca multilateral. Obviamente ahora se ha apalancado más los sectores de la inversión en tecnologías, pero regularmente se invierte en infraestructura. Por consecuencia, los organismos multilaterales, por ejemplo los bancos, como estoy hablando, promueven políticas, si se quiere, conservadoras, que no modifican mucho el camino hacia el tercer contrato social, ¿no? Se ayudan a construir escuelas, por supuesto, a todos los procesos de infraestructura, se ayuda con todos los equipamientos, pero se invierte poco en el software de la educación, que son los procesos de aprendizaje y el mejoramiento. Todo esto que ha dicho anteriormente María Rosa. Regularmente los multilaterales invierten alrededor entre el 60 y el 90% de sus fondos para educación en infraestructura y equipamiento. ¿Mm? Es decir, seguimos invirtiendo en lo mismo desde que nacieron prácticamente los bancos multilaterales. También es cierto que los espacios para que los bancos tengan cierta independencia, puedan promover agendas más disruptivas en estos temas es bastante limitado porque hay una tensión permanente entre la necesidad, ¿no?, la demanda y los resultados esperados siempre a corto plazo. Eso es uno de los grandes problemas. Yo presido el comité de estrategia del banco, entonces estos son los problemas que tenemos permanentemente. Y esto me ha pasado como estudiante de finanzas y economía. Cuando uno estudia estas carreras, regularmente se le enseña que en tiempos de crisis la banca tiene que ser conservadora y no arriesgar demasiado. Y por cierto, la banca siempre ha sido así. Ha arriesgado poco, ha ganado mucho y ha sido conservador en sus inversiones. Sin embargo, yo pienso, como dice el refrán, de aquellos polvos, estos lodos. Hemos logrado muchas cosas importantes en los sistemas educativos, pero en estos momentos, en muchas partes del mundo, no solo lo que estamos haciendo es, y no hablo de la pandemia, hablo de la prepandemia, conteniendo a los alumnos y a las alumnas, conteniéndolos socialmente. Hemos transformado el sistema educativo en un espacio de contención social por los problemas de pobreza, de marginalidad, a los que nos han llevado en las estrategias que sostenemos. Por lo pronto, está sirviendo para que el mundo no sea más pobre en muchos países y los niños y las niñas se alimenten.
siempre, obviamente, ahora los chicos prácticamente no están yendo al colegio, pero por eso aclaro, prepandemia. Lo que va a venir post-pandemia va a ser, creo que aún peor, respecto a cómo va a tener que operar el sistema en los países más pobres, el sistema educativo. Vamos a tener que contenerlos mucho más y esos van a ser los canales que nos permitan contener, aparte de los procesos de educación. En fin, la escuela es un actor social determinante para los procesos de contención, como he dicho. Sin embargo, esto debe ser una parte de lo que las escuelas desarrollan en estos tiempos de crisis sistémicas. Pero no solamente debemos enfocarnos en eso, sino en que la inversión de la educación, y por lo pronto desde el banco tenemos que cambiar esa mirada. La inversión en educación es una inversión en el desarrollo productivo, es una inversión en el desarrollo científico, en el económico y sobre todo en el humano. Esto no tiene que ser un discurso. Isso não deve ser discurso, nós temos grave problema. Sí. El enfoque de nuestras organizaciones y nuestros países respecto a la inversión, según estudios que estábamos realizando, debe duplicarse para cambiar en los próximos 20 años, debe duplicarse. Si estamos invirtiendo el 5 en América Latina, tenemos que invertir el 10 del PBI, pero no solo en términos de cantidad, sino tenemos que generar una inversión mucho más orientada a el tercer contrato social y las características que hemos hablado anteriormente. Para finalizar, y como parte de un banco para el desarrollo, en síntesis estamos invirtiendo en el primer y segundo contrato social y queremos generar un tercero y no estamos invirtiendo en esas líneas. Tenemos que empezar a invertir mucho más en el futuro y en un presente de inclusión, pero con nuevas perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Muy bien todo. Y le damos la palabra en este momento a mi amigo Paulo Speller, director de OEI. Paulo nos va a hablar en português e está abaixo. Paulo falará em português e vocês podem ouvi-lo. Bom dia, boa tarde a todos. Alberto, muitas graças, muito obrigado. Muito obrigado, Telêmaco e toda a equipe. Temos tradução se sobrepondo, mas... Temos aqui uma sobreposição da tradução, pero... No se escucha nada. Pablo, tenés el micrófono mudo, me informan. Pablo, el micrófono está mudo. Agora sim. Bom, eu queria me centrar, eu queria focar em um aspecto central, que é o papel da universidade, o papel da educação superior, o papel das universidades. Ontem nós tivemos a presença de Federico Maior e de Marco Antônio Dias, que são duas figuras históricas deste processo, quando foram responsáveis, em 1998, pela Conferência de Educação Superior. E ali foi dito, está registrado no documento final, na declaração final, que a educação superior, e em particular a universidade, tem um papel estratégico neste processo de construção de sociedades mais justas. Mais justas. Félix nos lembrou muito bem que os desafios que nós temos hoje já os tínhamos antes da pandemia e eles vão continuar depois da pandemia. Aliás, a pandemia não vai acabar, vai permanecer conosco, já sabemos disso. Ou seja, que não voltaremos à pouca equidade e pouca inclusão que tínhamos antes da pandemia. Então, o desafio que se coloca, na verdade, é muito maior e, mais uma vez, vou me reportar à Unesco. Ou seja, nós precisamos de reinventar, inventar novamente a universidade
inventar novamente a educação superior para que ela possa exercer este papel com mais inclusão, com mais permanência, porque não se trata apenas de abrir as portas da educação superior, mas de assegurar a permanência com qualidade, como nos lembrou Francesco Pedro. É preciso assegurar que aqueles que entrem permaneçam e tenham todas as condições para chegar ao final do processo. Isso é o que nós queremos. A tecnologia está aí. Roberto Escalante nos lembrava de como é maravilhosa essa tecnologia, de como nós agora estamos aqui todos conversando a partir de diferentes países, diferentes lugares, e até com uma certa interatividade. E cada vez mais as tecnologias avançam, a inteligência artificial cada vez avança mais e vai avançar muito mais, sobretudo diante dos desafios que nós temos por diante. Então, o meu foco está precisamente aqui. E nós estamos trabalhando, nós queremos trabalhar para que Kairos exerça este papel de articulação, de colaboração, de trazer, de assegurar, de contribuir para que redes colaborativas sejam estabelecidas. Nos lembrava muito bem, envolvendo universidades, envolvendo organismos internacionais, envolvendo organizações da sociedade, a sociedade civil, enfim, uma articulação no plano mais amplo, onde a CEGIB, por exemplo, no âmbito da Iberoamérica, possa assegurar, possa colaborar, como já faz, mas trazendo também outras situações, como é o caso, por exemplo, de um observatório global, que é o OBREAL, que está sediado em Barcelona, que busca superar as gelatinas líquidas de que nos falou Antônio Oroveda ontem. Ou seja, o mundo cada vez mais líquido, cada vez como gelatina que não podemos tocar, segurar nas mãos. Nós precisamos superar a gelatina. Enquanto tivermos o mundo e as pessoas como gelatinas que nos escapam das mãos, não vamos avançar. E aí, penso eu, que Kairos pode trazer uma contribuição importante, porque Kairos se coloca num plano global de articulação, de somar diferentes organizações. Claro que não se trata de substituir a Unesco. Francesco Pedro nos disse muito claramente qual é o papel da Unesco, e a Unesco é um ator fundamental neste processo, e, aliás, o IESAL, que está se desempenhando maravilhosamente bem, Francesco Pedro está exercendo esse papel, cumprindo a missão da Unesco. E Kairos precisa trazer a Unesco, trazer outros. E talvez, um pouco para concluir, já quase, o que nós possamos fazer, já que não podemos mudar o mundo de uma vez, talvez investir em projetos demonstrativos importantes em diferentes partes do planeta. E aqui, Maximiliano, os bancos de desenvolvimento regional podem ter um papel fundamental, como você dizia, no sentido de investimentos, de aportações, de contribuições importantes para estes projetos. É o que faz o OBREAL, por exemplo, o Observatório Global OBREAL, com projetos demonstrativos importantes na África, na Europa, na Latina, na Ásia, na Índia. E com isso, nós... E com ele, nós podemos, talvez, construir e deixar uma contribuição muito mais importante, no caso, através das universidades, exercendo este papel estratégico na construção de sociedades mais justas e solidárias, com projetos demonstrativos que mostrem claramente que, sim, nós podemos. Yes, we can. Se lo podemos. Aí, sim,
Queiroz deixaria uma contribuição para o planeta maravilhosa e penso que a equipe de Queiroz está pronta para fazer. Telêmaco, você tem a palavra. Vamos adiante. Muito obrigado. Perfecto, Paulo. También muchas gracias. Muito bem, Paulo. Muito obrigado por ter cumprido o tempo que nós tínhamos combinado. Então, passo a palavra a José Manuel Pérez Dormeiro, que é o representante da Unesco. Por favor, José Manuel, você tem a palavra. José Manuel, pode nos ouvir? Perdão. Você tem a palavra. Desculpem. Gracias. Boa tarde, eu agradeço o convite para essa sessão. Eu não represento a Unesco, mas sim estou no grupo de especialistas da Unesco, ok? Desculpem, agora... Vocês podem me ouvir agora? Muito bem. Vale, mi especialidad en la UNESCO y en la Unión Europea es en materia de información y de medios de comunicación. Y esencialmente en alfabetización mediática, que es también una parte de la educación muy importante y decisiva. Voy a ser muy telegráfico porque el tiempo es corto y a lo mejor provocativo, pero creo que tenemos dos batallas en la actualidad. Una es la lucha contra la pandemia y la otra es la batalla tecnológica. En ambas yo creo que no hemos hecho bien, que hemos actuado tarde y mal y estamos dormidos desde hace tiempo y sin embargo el reto es mayor que nunca porque o actuamos a tiempo y unidos o fracasaremos. Después de la batalla de la pandemia, pase lo que pase y ojalá se acabe pronto, nuestro mundo va a quedar más dividido, más fragmentado, más pobre, con menos bienestar, con mayor desigualdad y sobre todo con menos democracia. Todo apunta a que el retraso va a ser importante en cuotas de pobreza, en cuotas de desarrollo, en cuotas de distribución. La segunda batalla importante, en la que yo creo que no debemos confiar ni tener mitos redentores, es que el mundo tecnológico puede aportar bienes y males. Por ahora, lo que sabemos de la tecnología es que se está produciendo una batalla entre dos sectores, uno capitaneado por un Estado como es el chino y otro por Silicon Valley, apoyado por Estados Unidos. En esta nueva división del mundo, las plataformas, según la última capitalización que se conoce, son mucho más importantes que muchos más estados. Son aproximadamente 10 compañías, todas de base tecnológica, que dominan la inteligencia artificial, la producción audiovisual, digamos, la información en general. Y lo que sabemos por los datos contrastados y las evidencias empíricas que se han hecho es que favorecen más la desinformación que la información. Más la fragmentación que la unidad. Y esto está poniendo en jaque a los países democráticos en todos los sectores. Bueno, ¿qué puede suceder cuando los sistemas educativos, como fruto de la pandemia, se debiliten y al mismo tiempo se debilite el espacio democrático de las esferas públicas? Pues lo más probable, y lo que ya está sucediendo, es que exista muito pouco aislamiento, que las tecnologías sean bucles de absorción individualista de las personas, que el consumismo vaya adelante y que los grandes proyectos sociales se vayan olvidando. Ante esto yo creo que hay que establecer 3 líneas de acción internacionales. Digo internacionales porque localmente es difícil actuar en la actualidad. La cooperación internacional es un mandato, es un hecho, no es una voluntad. No hay opción, hay que actuar internacionalmente. Primero, sabiendo cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Encontrar los recursos necesarios para actuar en estas prioridades y después hacerlo con una voluntad de examen permanente y de transparencia en la acción. ¿Qué están haciendo en el campo en el que en el que trabajo, que es el de la alfabetización mediática, tanto Europa como la UNESCO? La Unión Europea, después de muchos años de poner su énfasis en el tema de las competencias digitales y pensar que... Okay, the technologies
all the general skills, and you know very well that those are key for the critical thinking. And no tenemos. Without la Unión Europea ha puesto el énfasis y una gran cantidad de inversión en el tema de la desinformación. Campañas tremendas de desinformación, que en el caso de la pandemia se llama infodemia, perjudican a la salud, perjudican los derechos democráticos en algunos países. Es la polémica que estamos asistiendo a la decadencia de la democracia en algunos países del este de Europa y complica mucho la solución de problemas como las migraciones, la diversificación de las sociedades y las culturas. No se puede sostener una sociedad de aprendizaje, como llama Stiglitz, que es necesario adquirir desde el punto de vista educativo, solo se aplica al sistema educativo convencional. Hoy día los medios de comunicación, Internet, las redes, el espacio público en general, han de ser espacios educativos. Y no habrá progreso ni bienestar si no hay sociedades educativas. Pues el primer énfasis que ha puesto la Unión Europea es la lucha contra la desinformación, que implica muchos sectores y es una cuestión multifactorial. El segundo es el de la regulación de las redes sociales. Las redes sociales ahora no tienen ni orden ni concierto, ni responden desde el punto de vista de tasas fiscales a ningún país, ni están reguladas por algo que no sea la espontaneidad de la selva. Mientras esto no se reconduzca, no es posible regular el flujo democrático en las sociedades, ni es posible asegurar que estas tecnologías no se apropien de los recursos educativos y no mediaticen, en el sentido de instrumentalización, todo el sistema educativo, universitario y no universitario. Y este es una batalla importantísima. Y finalmente se pone énfasis en las nuevas competencias que son muy amplias, digitales o mediáticas, como se quieran llamar, que tienen que afirmar nuevos derechos. Yo creo que, por ejemplo, el derecho al acceso a Internet libre es un derecho de última generación necesario, absolutamente, y sin el cual no se podrá practicar en el futuro el derecho a la educación. Estos nuevos derechos están también, por ejemplo, potenciados por la nueva Carta de Derechos Digitales que ha lanzado el gobierno español y está apuntando a que la UNESCO sitúe en el futuro, en el centro de sus preocupaciones, la ampliación de sus derechos y la realización de acciones conducentes a crear un entendimiento global basado en una tecnología al servicio de lo humano. Tenemos por delante. Muchas gracias, Alberto. No sé si me he pasado tiempo. No, muy bien, perfecto. También han sido muy hasta ahora y esperemos que siga con el nuevo panelista, el rector Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina. Jorge, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias Alberto. Me sumo a los agradecimientos a Kairos, en particular al querido Telémaco Talavera. Gracias por permitirme compartir este panel con todos y todas. La verdad que es un gusto enorme. Por supuesto que ser el último implica que varias de las cosas que iba a decir ya las dijeron, así que voy a tratar de no repetirme. Creo que los primeros dos contratos tenían lógicas distintas a lo que nos estamos planteando con respecto al tercer contrato social educativo. El primero, básicamente, en los artículos, en lo que se fue... tenía que ver con la... During this conference, we have those general examples. Formación ciudadana, ¿no? Básicamente de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades. Eso implicó, en el caso, en distintos países, esquemas parecidos, pero con tiempos distintos. Por ejemplo, en Argentina, la educación obligatoria fue primaria en el siglo XIX, a partir de la ley 1420, pero recién en el año 2005 el secundario es totalmente obligatorio. Es decir, que toda la escuela básica recién en este principio del siglo XXI termina siendo obligatorio. El segundo contrato que planteaba el tema de la incorporación de la técnica, de la ciencia, que se puede ubicar en distintos contextos históricos, de alguna manera también
nos fue posibilitando el acceso a la educación superior, que tuvo como hitos, por lo menos en nuestro país, y creo, y hablo desde el sur del continente, desde América Latina, y que se fue complementando y que aún todavía no termina siendo 100% masiva. Todavía hay mucha carencia en cuanto al acceso a la educación superior. Si bien ha mejorado, todavía sigue siendo, hay una carencia en ese sentido. Con otras problemáticas, ¿no? que venimos discutiendo pre-pandemia, que por supuesto post-pandemia, comparto con varios disertantes, se va a complicar todavía un poco más. Esto implica también recordar algunas cuestiones que hemos discutido y que se han discutido en algunos congresos anteriores. La CRES del 2008 particularmente fijó un hito como era el derecho universal y humano de la educación superior para todas y todos. Digo, me pareció eso como un hecho significativo que nosotros en la CRES del año pasado en Córdoba, del anteaño, se volvió a reformular y ampliar. Parece que eso es un tema que estaría saldado, pero así todo todavía falta en ese sentido, lo decía recién algún compañero, no, con la inversión y aparte con las políticas públicas en este sentido. Yo creo que la CRES del 2018 posibilitó el acceso o la posibilidad de avisorar otros nuevos derechos, ¿no? Un aspecto, el de la interculturalidad. Me parece que ahí hay un eje importantísimo, sobre todo pensando en nuestros países, en África, en Asia, en los flujos migratorios que se han dado a lo largo y ancho del mundo. Me parece que ese esquema es clave. El otro es géneros y diversidad. Hoy es un día muy particular, hoy es el Día Internacional de lucha contra las violencias contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido me parece que el tema de géneros y diversidad pasa a ser un hecho absolutamente transversal a lo que es la enseñanza y la educación en el siglo XXI. El otro aspecto es los derechos humanos. En América Latina hemos sabido sortear golpes de Estado, hoy están de moda los golpes blandos y creemos que ante esto, con estados que a veces son débiles frente a este tipo de posturas, es importante el tema de derechos humanos como una cuestión también transversal. Y después hay otras cuestiones, no quiero hacerlo muy largo, pero por ejemplo el tema ambiental que se ha mencionado, el tema del cambio climático, la pandemia ha expuesto nuevos desafíos. ¿Cuáles son, qué tendríamos que hacer desde nuestras universidades? Bueno, estos desafíos transversales, trabajar en las misiones sustantivas, la construcción del conocimiento. No me voy a detener acá porque lo han planteado. Me parece que la metodología de la enseñanza, el proceso pasa a ser más importante que los contenidos. Y comparto absolutamente este concepto y creo que es parte de lo que debe ser el tercer contrato social educativo. El diálogo de los saberes, este aprendizaje, la interculturalidad tiene que ver con eso. Cómo dialogamos saberes con aquellos y aquellos otros. Y esto implica la territorialidad. La universidad no está por encima del territorio, es parte del territorio. Es una discusión que venimos dando en muchos aspectos. Somos una parte más, no somos la solución. Creo que es una mirada a veces endógena que creo que en particular y en los distintos encuentros internacionales vamos desanudando de alguna manera y me parece que somos parte de ese territorio. Con lo cual, claramente ahí también hay avances importantes. Y un concepto que escuché ayer y que me parece que es importante también focalizarlo. La globalización no implica homogeneización, implica respeto por la diversidad, ¿no? Entonces el proceso de globalización no es per se malo, lo que pasa que es la aplicación de eso. Y por supuesto la investigación que claramente tiene que estar orientada a los objetivos de los ODS, porque ya están pensados, están desarrollados, probablemente creo que todos sabemos que no vamos a llegar al 2030 con eso cumplido, pero esto no debe desalentar poder trabajar en lograrlo en algún punto, en algún momento, y eso implica orientar esa investigación colectivamente para lograr esos objetivos. El otro aspecto que planteaba el panel, que era cuál es la función de los organismos internacionales. Yo creo que los organismos internacionales y las redes tienen que ser garantías de cumplimiento de we'll have to guarantee tudo isso. E bom, não gerar vincular las redes existentes.
porque si no van a ser múltiples e infinitas y nunca vamos a articular nada, sino que todos seamos parte de esa solución, de un colectivo que en algún punto nos vincule en esa unidad en la diversidad. Yo no creo que tengamos que lograr consensos absolutos. No existe en la sociedad los consensos absolutos. Lo que sí tenemos que lograr es respeto en los disensos y tratar de procurar síntesis en esas diferencias para lograr unidad precisamente en esa diversidad. Creo 2 minutos, Jorge. Debería ser el objetivo que deberíamos lograr. Una reflexión. Yo creo que estamos en un mundo en disputa y un último análisis político. Creo que hoy el capitalismo no se enfrenta al comunismo como lo vivimos en el siglo XX. Es decir, la caída del muro de Berlín fisuró los cimientos del capitalismo. El capitalismo triunfante se empezó a verse a sí mismo como enemigo. Con lo cual, creo que hoy estamos en un mundo en disputa, en un mundo que no sabemos si va a ser multipolar, si va a ser bipolar o cómo. Pero lo que sí tengo claro es que la educación debe tener el rol fundamental de evitar los problemas que ya tuvimos a lo largo del siglo XX, que como algún compañero lo dijo, fue un siglo corto, pero un siglo entre 2 guerras mundiales, entre la Guerra Fría que terminó a fines del siglo XX y entre el inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo que tenemos que educar es en valores para la paz y para un mundo que merezca ser vivido por todas y todos nosotros. Así que muchas gracias por permitirme participar de este panel que la verdad he disfrutado mucho. Muchas gracias, Jorge. Bueno, todos los panelistas han cumplido perfectamente con el tiempo establecido, pero vamos a brindarle a cada uno 1 minuto más para que se expresen, que se hagan sus conclusiones de lo que han escuchado. Así que le doy la palabra por 1 minuto a Félix García Lausín. Félix. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias de nuevo, Alberto. Ha sido un gusto, la verdad es que escuchar a todos los compañeros de panel y las visiones que de manera natural, yo creo que, en fin, espero que así lo consideren también el resto de personas que siguen esta mesa. Creo que al final... E o que se articulou foi uma missão muito ampla. Eu só gostaria de parabenizar usar este último minuto para falar algo que seja oferecido para alguns objetivos nuevos, pero sí que lo es el carácter inaplazable de las reformas necesarias para alcanzarlos, ¿no? Ahí está la Agenda 2030 con toda su vigencia, pero es más urgente que antes abordar las reformas para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Paulo decía, los desafíos seguirán, pero y también algunas cosas habrán empeorado, ¿no? Creo que en términos de equidad y en algunas otras cuestiones la situación va a ser peor que antes de la pandemia y hay que tenerlo muy presente, ¿no? En la educación los cambios van mucho más allá de la transformación digital. La transformación digital no deja de ser un medio y un catalizador, pero hay que tener esa mirada completa, como han repetido mis compañeros de mesa. Y los organismos internacionales, pues creo que también tenemos que cambiar, ¿no? Ahora Jorge hacía alguna reflexión sobre el tema. Yo creo que tenemos que profundizar en la cultura de la cooperación entre nosotros, abandonando algunas cosas más propias de los instintos de los seres vivos, y creo que es una etapa en la que tenemos que ser capaces de hacer todo esto, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que estamos ante un momento para el compromiso, para el activismo y también para la poesía, ¿no? Y por eso ya termino, no perdamos la poesía. Estas citas tan gratas en este congreso y en la acción de Cairós, a Rubén Darío, a Machado, en fin, que siga ahí la poesía, ¿no? Y no la perdamos. Gracias a todos y abrazos virtuales. Gracias, Félix. Y le damos a Francesc Pedró para que nos diga unas últimas palabras. Francesc. Vamos. Roberto Escalante, por favor, tienes tus últimas palabras en este congreso. Gracias, Alberto. Yo creo que las universidades efectivamente tienen un papel fundamental, siempre lo han tenido, y ahora más que nunca, porque a los retos
del pasado se suman los retos de la pandemia. Creo que hoy más que nunca las universidades tienen que auxiliarse de todos los insumos que sean necesarios para jugar mejor su papel, su compromiso con las grandes mayorías sociales que tienen muy claras. Necesidades bem que claras. excepto en algunos casos, desafortunadamente las universidades van a tener que luchar solas porque muchos gobiernos no son aliados de las universidades, las están combatiendo incluso, y las organizaciones internacionales creo que tampoco hacen lo necesario. Entonces, el compromiso es todavía mayor, ¿no? Tenemos que renovarnos, transformarnos, y esa es la discusión central que hoy debemos dar, porque hay muchos caminos que recorrer y tenemos que discernir cuál es el mejor. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pasamos ahora a María Rosa para que nos dé sus últimas impresiones de este panel. María Rosa. Bueno, pues, perfecto. Muchas gracias también. Bueno, yo continúo insistiendo en esto, ¿no? De que de alguna manera lo que tenemos que hacer es, digamos, escuchar más a la sociedad, a las universidades, y trabajar con la sociedad co-creando con todos los actores. No solo desde la perspectiva universitaria, sino incorporando a todos los actores, porque cuando hacemos esto, que nosotros en parte lo hemos hecho, te hace cambiar la perspectiva. Nos contaminamos los unos a los otros y aprendemos los unos a los otros y cambia nuestra perspectiva sobre aquello que tiene que hacer la universidad, pero a la universidad también nos ven más útiles. Y otra cosa, y por ejemplo nuestro moderador que lidera una agencia de aseguramiento de la calidad, yo lo que le quiero pedir también es que estas agencias, digamos, hagan los esfuerzos para que en los planes de estudios se incorporen en la docencia universitaria los ODS, por ejemplo. Y ya no digo tanto como contenidos, sino que pueden formar parte como procesos formativos. Es decir, si nosotros les pedimos a nuestros alumnos, por ejemplo, que en el reto que desarrollen, ¿no? Pues que incluyan aspectos vinculados a sostenibilidad, incluam procesos de creation, tipos de género, que incluyan diversidad familiar. Todo esto forma parte de un proceso formativo que luego les da una serie de competencias que las aplicarán. Pero no es tanto explicar cuáles son los objetivos, sino que los objetivos formen parte de su proceso formativo. Por tanto, esto les pido también a las agencias de calidad, que vayan en esta línea. Muchas gracias, María Rosa. Le damos ahora un tiempo breve a Maximiliano Alonso para que nos dé su última impresión. No, bueno, la verdad que lo que están enunciando está de alguna manera resumiendo lo que va a ser hincapié. I'd like to actually add to one of the aspects. Strategic alliances. This is a fundamental step for the joint construction of and cooperational and cooperative construction. Without that, we're not going to do much. We're going to be alone. Sistema, y creo que esto apalanca ese punto. Y por otro lado, una construcción bottom-up. Todas las construcciones que tenemos que hacer son construcciones conjuntas, pero también de abajo para arriba. De baixo para cima. Estamos dirigiendo ciertas organizaciones. What we should invest, and we know everything. We have to learn the things that are necessary. So whatever is necessary, you have to think it. Thank you very much. Thank you, Maximiliano. Paulo. I'm going to insist on the gel then. Jelly. Exemplo concreto do que estamos fazendo e gostaria de trazer para Cairós. Sem tradução, por favor. Estamos trabalhando projeto está se sobrepondo. Em Moçambique, na África, uma universidade no Brasil, projeto de mobilidade virtual, apenas para classes, aulas. Classes. Toda a vida da universidade. Já buscando utilizar as novas tecnologias interativas, inteligência artificial,
que permita ao estudante, além de cursar uma disciplina, ir à biblioteca, ir às festas, conversar com alguém, encontrar uma namorada, enfim, viver a vida. Enfim, viver. Este projeto, queremos implementá-lo a partir do começo de 2021. É um projeto demonstrativo, como eu dizia, que pode trazer inspirações, melhoramentos, para que isso depois possa ser expandido como uma política geral para todos, no sentido de maior equidade, maior acesso, maior permanência, com os nossos bancos de desenvolvimento regional, que neste caso teremos Banco de Desenvolvimento Africano, é um belo exemplo de superarmos esta gelatina que continua escapando de nossas mãos. Menos gelatina, mais concretude. Obrigado. Gracias, Pablo. Y un espacio final para José Manuel Pérez Tornero. Gracias, Alberto. Yo creo que tenemos 3 retos por delante, que se resume en casi todas las intervenciones que se han dicho. Es potenciar la educación en todos los niveles. Estamos ante 3 retos especialmente significativos. Uno, la digitalización. El segundo es la robotización o la inteligencia artificial. Y el tercero es el crecimiento de escala humana mundial. Estamos en 7.500 millones de personas. Esto nos obligará a un cambio de mentalidad que afectará a la educación, por un lado, al sistema educativo, también afectará al sistema mediático. En el sistema educativo yo creo que hay que pensar la acción educativa fuera de la restricción. Fora das instituições tradicionais de tempo e espaço. Puede ser ubicuo, puede ser asíncrono, puede ser global y puede ser a escala de millones de personas. Y en el espacio mediático es un cambio cualitativo. Cuando se alcanzan miles de millones de personas de audiencia o millones de personas y solamente se piensa en la comercialización de la información, se está echando por tierra un potencial humano. Jogando abaixo, por terra. Entre el mundo de la educación y el mundo de los medios y que se propongan un proyecto conjunto de cambio de mentalidad y de transformación para el bienestar. Muchas gracias, José Manuel. Y Jorge, tienes la palabra para un minuto final. Gracias, Alberto. Bueno, creo que un término que han acuñado los movimientos feministas es el de deconstrucción. No hay posibilidad de construir lo nuevo, sino de construimos lo viejo. Me parece que ahí está una síntesis de lo que implica lo que viene. Y Kairos, que significa algo así como momento oportuno, me parece Hello. It seems... venimos hablando y que tenemos por suerte. Todos nós estamos falando e que temos a sorte de coincidir em muitas coisas, deveria permitir que possamos traduzir em ações concretas. Eu estou certo de que isso vai acontecer, que vamos fazê-lo, porque temos pessoas boas para fazer isso. Então, eu gostaria o agradecimento e a disposição do Kairos por fazer esses documentos que serão grandes conclusões para a prática concreta em cada... Um abraço grande. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos finalizado el panel. And I know... Agradezco a Telémaco, a Kairos en general y a todos ustedes por haber dado un exacto cumplimiento del tiempo otorgado y que nos va a permitir en este momento ofrecer un video de Lian Superti, miembro de Kairos, que ha elevado un video para que pueda ser escuchado por todos los participantes. Muchas gracias a todos y fundamentalmente al equipo técnico que también ha hecho las cosas el día de hoy. Perfecto.